Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles los resultados de la primera encuesta de ruederos de habla hispana del canal. Si bien los datos recabados corresponden a una muestra relativamente pequeña, la mayoría de quienes contestaron parecerían estar entre los miembros más activos de la comunidad ruedera hispanoparlante, por lo que, aún con una muestra no muy grande, los datos pueden arrojar estadísticas, tendencias y, por qué no, conclusiones que les resulten interesantes a más de una persona. Vayamos directamente entonces a los números. La edad promedio de los ruederos encuestados fue de 40 años. El 92% de estos fueron de género masculino, mientras que solo el 6% fue femenino y un 2% pangénero. Las ruedas más utilizadas son la InMotion V11 y la InMotion V12 High Speed, con la misma cantidad de votos. 59% de los encuestados residen en España, 29% en Argentina, 8% en Chile, 2% en Panamá y el restante 2% en Estados Unidos. 20% de los encuestados admitieron no conocer la legislación vigente en su país con respecto al uso de monociclos eléctricos. Pero curiosamente, solo un 8% admitió desconocer la velocidad máxima de circulación de los mismos. Lamentablemente, al día de hoy, el país más restrictivo en cuanto a velocidad máxima permitida es España, con 25 km por hora de máxima. El aspecto más importante en una rueda, de acuerdo a los ruederos encuestados, es la autonomía. En segundo lugar, la seguridad. Y en tercero, el peso y portabilidad. ¿El tamaño de neumático preferido? El de 16 pulgadas con 33% de los votos, seguido por el de 18 pulgadas con un 28%. Aunque, como dato interesante, en tercer lugar, otro 18% mencionó que el neumático es tan solo un aspecto más a considerar. El 43% de los encuestados manifestó que no son fanáticos de ninguna marca en particular, aunque debo mencionar que los fanboys y fangirls más significativos serían los de InMotion, con el 33% de los votos. Con respecto al mal clima, en general hay una predisposición marcada de los ruederos por no dejarse amedrentar por el clima, donde únicamente el 37% de los encuestados no están dispuestos a arriesgar sus ruedas en condiciones de lluvia. En cuanto a la carga de las ruedas, el 82% de los encuestados afirmó utilizar el cargador oficial que viene con su vehículo. Quizás sea esto en parte la causa de que de todos los encuestados, solo una persona mencionó haber sido víctima de un incendio en su rueda. El 63% de los ruederos admitieron haber desarmado sus monociclos alguna vez. Solo el 12% de la población ruedera encuestada sufre en promedio una pinchadura al año. Un índice realmente muy bajo, sobre todo si lo comparamos con otros BMPs. Y gracias a Jebus que este índice es bajo, porque salvo por la Recio Wheel, todos sabemos lo molesto que es cambiar un neumático de monociclo eléctrico. Únicamente un 6% de los encuestados mencionó tener 2 o más caídas fuertes al año al estar utilizando su rueda. De los encuestados que sufrieron un accidente grave con su rueda, 19% de los mismos experimentaron un corte de motor o cutoff sin razón aparente. Un 7% adicional también experimentó cutoff, pero admitió haber ignorado las alarmas físicas y o sonoras que desencadenaron el corte de motor. De los ruederos que hipotéticamente pudiesen llegar a experimentar un accidente severo con su rueda, solo un 10% de los encuestados llevarían la misma a ser revisada por un servicio técnico especializado.
La mayor distancia recorrida en un día por un ruedero encuestado fue de 200 kilómetros. La app más utilizada es la de InMotion, con el 35% de los votos. Esto tiene bastante sentido, ya que la mayoría de los encuestados utiliza la marca InMotion como rueda preferida, pero a pesar de estar disponible dicha app tanto en teléfonos Android como iOS, la amplia mayoría de los usuarios, un 80%, elige rodar con teléfonos Android. La rueda más deseada fue la InMotion V13 Challenger, secundada por la Begode T4. La mejora más deseada para futuras ruedas fue la seguridad, secundada por el peso y las baterías. España cuenta con la población ruedera de habla hispana más extensa y tiene acceso más fácil a cualquier modelo de monociclo que otros países hispanoparlantes, y aún así la rueda más popular en ese país fue la InMotion V12 High Speed. La mayoría de los encuestados, un 63%, admitieron haber desarmado sus ruedas alguna vez, por lo que, trasladando esta tendencia a otros mercados, este podría ser un motivo más de riesgo de incendio presente en la industria, ya que de ese 63% habría que examinar en detalle quiénes realmente saben de electricidad y electrónica y cuáles son los tipos de ajustes, cambios o personalizaciones que terminan haciendo en sus ruedas que puedan llegar a causar un cortocircuito y posterior incendio. A diferencia de la concepción popular, parecería ser que las caídas fuertes o dolorosas al conducir un monociclo eléctrico son muchísimo menos frecuentes cuando ya contamos con algo de experiencia, ya que solo un 6% de los encuestados mencionó sufrir este tipo de caídas con una frecuencia mayor a una por año. Solo el 19% de los encuestados sufrió un cutoff, y sin embargo, una de las mejoras más deseadas por los ruederos es la posibilidad de dejar de sufrir cutoffs, a pesar de ser una de las causas menos frecuentes de accidentes graves. La distancia recorrida en promedio reportada para un día fue de 69 kilómetros, que es alcanzable por la mayoría de los monociclos actuales de mediana y alta gama, pero curiosamente, la preocupación mayor al comprar una rueda fue precisamente la autonomía, teniendo en cuenta que factores como la aceleración y velocidad final jugaron un papel menor a la hora de decidirse por una rueda, y que además la autonomía fue la segunda mejora deseada más votada. A pesar de ser el neumático de 16 pulgadas el preferido por los encuestados, la mayoría terminó eligiendo a una rueda de 22 pulgadas como su rueda soñada, lo cual a simple vista parece ser un poco contradictorio, pero teniendo en cuenta que la mejora deseada principal entre los ruederos fue la seguridad, es comprensible que una rueda tan aparentemente avanzada en este aspecto como la InMotion Challenger haya sido votada como la más relevante. Y bien, queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este relevamiento. Espero que los resultados que arrojó esta encuesta les hayan resultado interesantes o al menos entretenidos. Y para los que quieran acceder a los datos recolectados, van a poder encontrar un link a los mismos en la descripción de este video. Les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.